Ok, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos los asistentes a este webinar de la Facultad de Empresa y Comunicación, organizado por el Departamento de Comunicación de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, en este ciclo de investigación y comunicación que organizamos en este segundo semestre. Hoy es un placer poder contar con dos personas que desde su veteranía uno y desde su juventud el otro están investigando de manera muy profunda las nuevas dinámicas del periodismo deportivo y que creo que nos pueden aportar luz en algunas nuevas tendencias en el ámbito del periodismo deportivo que pueden ser de interés de todos los asistentes. Contamos con José Luis Rojas Torrijos, profesor titular de la Universidad de Sevilla, un referente en el ámbito, profesor de múltiples másters y posgrados y además autor de un buen número de publicaciones y libros, el último, Radar, pistas y tendencias en periodismo deportivo, este que tengo aquí delante, un magnífico recorrido por las publicaciones que ha hecho en su blog sobre innovación y periodismo deportivo que nos permite ver y dar luz a una cantidad ingente de nuevas tendencias del sector. Y el segundo es el profesor Nahuel Iván Faedo de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, que actualmente está investigando en el ámbito de la comunicación y el género, de comunicación deportiva y género, con ya un recorrido académico bastante interesante, también en el ámbito de publicaciones indexadas de alto impacto como el profesor Rojas Torrijos. Muchas gracias a los dos por vuestra presentación y os doy la palabra para poder compartir con nosotros esta sesión de tarde. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar con vosotros y compartir, ¿no?, este rato de debate y de reflexión, pues, con personas que están interesadas, ¿no?, un poco en este mundo del periodismo deportivo desde sus múltiples vertientes, la académica, la profesional y, bueno, lo que nos ocupa a nosotros también desde la universidad para llevar ese debate a la sociedad. Vamos a abordar un tema muy amplio, como el mismo título indica, la construcción de la agenda temática. Ya en sí mismo eso daría para, no para una tesis doctoral, sino para varias, y un planteamiento de en qué medida esa agenda temática que caracteriza a una buena parte del periodismo deportivo en los tiempos actuales, bueno, pues puede ser mejorable o explicable desde varios puntos de vista, ¿no? Como contexto, siempre un poco el inicio del debate, por contextualizar un poco y situarnos en el punto de discusión a que nos queremos llegar, el momento de la actual, donde las fuentes más habituales del periodismo deportivo, los clubes y sus protagonistas y sus dirigentes, los temas de la agenda, ¿no? Intentan marcar la agenda por sus múltiples tentáculos de comunicación en esos aparatos que ya poseen numerosos de profesionales de la comunicación en sus gabinetes de comunicación y además en medios propios que también caracterizan a este tipo de marcas multinacionales del deporte, como diría el profesor Ginesta, que, bueno, que también es autor de innumerables obras de referencia en este ámbito, ¿no? En segundo lugar, hablar de qué es lo que suele publicarse. Bueno, vamos a ver en un momento como el actual, donde eso que todo el mundo asocia como trending topic, la tendencia de la que se habla, sobre todo en las nuevas plataformas digitales, bueno, hasta qué punto eso está en el debate de las redes sociales es siempre noticioso, ¿no? El concepto de noticiabilidad que también plantea un serio debate, ¿no? En tercer lugar, nos centraremos luego en un concepto, el de futbolización de la información deportiva. ¿Hasta qué punto está justificado que ese deporte arrincone prácticamente a la mayoría de las disciplinas que existen por el mero hecho de ser el más popular, que lo es, sin duda, y ese carácter hegemónico le ha llevado a una evolución también en cuanto al tratamiento en la agenda temática, ¿no? Y por último, también compartiré con Nahuel eso que denomino visión masculina de los acontecimientos, ese aspecto de la cobertura en deportes que tiene esa visión androcéntrica, que hace inclinar la balanza hacia el lado masculino en cuanto a las temáticas y protagonistas más tratados, pero que también creo que necesita una reflexión al respecto por todo lo que sugiere e implica, ¿no? Por un lado estamos viendo eso que comentaba, ¿no? Una tendencia hacia un mayor músculo de la comunicación de club,
con todo lo que eso implica a la hora de contrarrestar lo que tradicionalmente ha sido pues, el gatekeeping periodístico, esa posibilidad casi exclusiva que tenían ante los periodistas y los medios para elegir los temas que iban a formar parte de esa agenda temática. Bueno, pues ya vemos que eso no es del todo así, sino que hay un protagonismo compartido y unas fuerzas que operan en sentido a veces opuesto a la hora de colocar esos temas, como digo, en la agenda temática, ¿no? Por ese motivo, se puede considerar a estos medios de club, medios propios, radio, televisión, webs, otro tipo de publicaciones, como verdaderos competidores de los medios periodísticos, porque al fin y al cabo tienen la potestad para, bueno, dar el acceso a las fuentes, a que esos periodistas puedan acceder a esas fuentes o no. Entonces, bueno, ¿y en qué medida pues, se contrarresta con el músculo de esos medios que tienen la capacidad en cualquier momento de dar esas exclusivas, esas premisas informativas a través de sus medios propios? Este es un contexto de lo que se llama o se conoce como desintermediación, que va a más, parece ser que va a más, y donde el acceso a los protagonistas resulta cada vez más complicado. Y eso, evidentemente, explica ciertos comportamientos y ciertos resultados, ciertos productos resultantes en la confección de esa agenda temática en el periodismo deportivo actual. También vemos que hay tendencias, algunas más o menos corregidas, otras que se siguen todavía manteniendo ese carácter opinativo, esa vertiente también hacia el periodismo de declaraciones, tan habitual también en otros espacios como la política, pero también en deportes, que tradicionalmente pues, ha sido una especie de reclamo o de recurso, mejor dicho, para poder cubrir buena parte de esas informaciones sobre las competiciones y protagonistas en el día a día. Por supuesto, esa magnificación que se hace en ocasiones de esas declaraciones públicas de los protagonistas, basadas sobre todo en la polémica, en el morbo, como valores noticia que han sido hilos conductores habituales del discurso deportivo, pero que en ocasiones también, al contrario de lo que podría considerarse como noticiable, pues suele ser empobrecedor porque, bueno, pues se alimenta básicamente de un círculo vicioso polémico que no aporta tampoco a veces noticias ni novedades. Ese periodismo declarativo que durante muchos años ocupó numerosos espacios, quizá en tiempos más recientes se podría pensar que con la accesibilidad y la rapidez de las redes sociales perdería aún más su sentido al volcar esas declaraciones en páginas completas durante tanto tiempo. Bueno, es verdad que este periodismo declarativo que aún se sigue reproduciendo, bueno, tiene como consecuencia pues, la confección de una agenda temática más repetitiva, más plana y también más previsible, que yo creo que cualquier aficionado, cualquier lector, pues también puede pensar lo mismo, ¿no? Una rutina en la que por inercia en la que se cae, ¿no? Y aún más los tiempos actuales donde podemos pensar que si el acceso a las fuentes es cada vez más complicado, pues entonces habrá que buscar otras soluciones, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar las declaraciones si resulta cada vez más complicado pues, tener una entrevista con un futbolista? Hay estudios de todo tipo. Podríamos aquí, lo que pasa es que por falta de tiempo no podemos traerlos, pero bueno, una selección de algunos significativos, pues serían, por ejemplo, esta tesis doctoral, que hizo un estudio que denominaba disfunciones informativas en la prensa deportiva digital española, es decir, ya adentrándose en el terreno digital, no solamente el analógico, y en ese análisis de los contenidos publicados por los principales medios deportivos digitales en nuestro país, señalaba un dato que me parecía bastante relevante, ¿no? El 86% de las menciones o de los contenidos versaban sobre los mismos protagonistas. En este caso, lo que suele ocurrir en el ámbito periodístico español, Barça y Real Madrid, es decir, dos equipos de fútbol y dentro de lo que es el fútbol, pues un abanico muy reducido de clubes y de protagonistas que hay a los que pertenecen, ¿no? La hegemonía, ¿no?, de la opinión naturaliza la parcialidad y el partidismo, el periodismo de bufanda. Quizá también el hecho de que la agenda temática en deporte se concentre en tan poco número de protagonistas, en un reducido número de disciplinas, hace que también, ¿no?, haya una mayor polarización y la opinión reinante se vuelque en esa cobertura. Es decir, nos adentramos en ese terreno conocido como periodismo de bufanda, que también se manifiesta claramente en todo tipo de plataformas, no solamente las analógicas, sino también con las nuevas plataformas digitales. Haciendo un poco uso de esa cita del profesor Restrepo, el atrincheramiento a favor de un color aleja al periodista de la verdad y resta credibilidad
al medio de comunicación. También esa frase que traigo a colación, esa imagen bueno, una especie de máxima dentro del periodismo deportivo estadounidense: "There's no cheating in the press box", no se vitorea en la tribuna de prensa. Hay varios estudios, este sería otro, donde ya introduce ese concepto de futbolización, que sería la futbolización bien entendida. En principio no debería revestir ningún problema porque sería una consecuencia lógica del mercado y de la demanda informativa en una mayor parte de los países del mundo, pero nos adentramos en un concepto de futbolización que va más allá de lo numérico, ¿no? Este estudio se basó inicialmente en las portadas como reflejo de la jerarquización informativa de los principales diarios deportivos europeos, o algunos de ellos, y ahí se marcaba claramente un poco una tendencia, ¿no?, en la selección de los temas que más aparecían y que mayor espacio ocupaban en esas primeras páginas. Claramente, con la excepción del Equipe en Francia, pues se manifestaba una gran, abrumadora, diría yo, mayoría a la publicación de contenido relacionado con un solo deporte, en este caso el fútbol. Como decía antes, que mande este deporte sería algo lógico, ¿no?, porque responde a una realidad evidente en una mayoría de los países, pero no solamente este concepto se refiere a un predominio indiscutible de una temática deportiva, sino también lo que supone, lo que comporta, que no es más que el arrinconamiento de noticias importantes de esas modalidades. Por tanto, muchas veces la abrumadora mayoría de un solo deporte arrincona noticias de verdad de otras modalidades. Esos criterios de jerarquización, ¿hasta qué punto pueden dejar de ser noticiosos? Cuando el exceso de información o de contenido sobre un solo deporte puede que dé con una situación en la que no hay más noticias de las que informar y, sin embargo, hace falta seguir cubriendo esa modalidad. Por tanto, hay verdaderas noticias, como digo, que quedan invisibilizadas y relegadas a lugares menores por esa falta de atención mediática. Incluso llevando esta situación al contexto actual, en el que las redes sociales podríamos pensar que podrían contrarrestar por su carácter infinito, igual que los espacios digitales, ese patrón tan fijado hacia el fútbol y todo lo demás, pues parece que no, estos estudios que hemos realizado incluso en medios de servicio público europeos demuestran que ese patrón permanece y se amplifica. Es curioso porque el fútbol sigue siendo el contenido reinante en todas y cada una de las plataformas. Al final digo que no solamente es el lugar que ocupa y lo que hace que al final deje de publicarse, sino que es una estructura de pensamiento del periodismo deportivo, de los periodistas deportivos. Se trata incluso al resto de deportes por ese carácter fútbol céntrico del periodismo deportivo, como si todo fuera fútbol o relacionado con ello, ¿no? Incluso se deslizan comparaciones habituales entre futbolistas y otros deportistas, a veces sin venir a colación, o incluso no se deja de pensar en el fútbol, incluso cuando se informa de otras modalidades, como fue el caso de esta portada del diario AS, donde la sección de baloncesto del Real Madrid se clasificaba para una final de la Euroliga y se seguía pensando en el rescate de una mala temporada por el mal rendimiento del equipo de fútbol. Por tanto, efectivamente la futbolización es una estructura de pensamiento. Además, cabe plantearse si, como consecuencias de todo esto, si solo existe un deporte, ¿dónde queda la cultura deportiva? Es un concepto muy amplio, ya lo sabemos, pero por toda la naturaleza que es inherente a la actividad física y deportiva, de formar, educar a la población y de que el deporte forma parte de esa cultura, ¿no?, de eso que se transmite a la ciudadanía, ¿dónde queda todo eso, ¿no? Entonces, claro, se plantea si realmente carecemos y en qué medida de esa cultura, ¿no? El fútbol por exceso, como decía antes, conduce además a llenar mucho espacio, muchas páginas, muchos minutos de programación con contenidos que ni son noticias, ni a veces tienen casi que ver con lo puramente deportivo, con las competiciones. Por eso ahí se plantea el debate, ¿no? ¿Dónde están los criterios de noticiabilidad en esta parte de la cobertura que hace el periodismo deportivo? En una entrevista que tuve la ocasión de realizar a Ramón Besa, compañero, redactor jefe del diario El País en Cataluña, él decía que la futbolización no tendría que ser negativa si precisamente la apuesta editorial fuera el fútbol como deporte. Es decir, que ahí, claro, volvemos a la sustancia, ¿no?, y no a todo lo que rodea y el envoltorio que muchas veces pues aleja de la competición. Por ir concluyendo esta parte primera de la reflexión, hablamos entonces de periodismo, hasta qué punto es todo periodístico, hasta qué punto además sería deportivo y si sería quizá más bien hablar de periodismo futbolístico,
por aquello de los porcentajes, ¿no? De lo que se publica y de lo que se informa, ¿no? ¿En qué medida la información, entendiendo por ella la que debería volcarse en la competición, deja paso al espectáculo, es decir, a todo lo que rodea a esas competiciones y que poco o nada tiene que ver con las mismas, que además trae como consecuencias pues, que se incorporen elementos que provienen de fuera del periodismo, que haya unos criterios de selección poco o nada noticiosos, donde entra evidentemente pues, el morbo o la anécdota como contenidos preeminentes, e incluso se conduce a la banalización de esos contenidos y se podría incluso afirmar que existe una aproximación a lo que sería tildable como prensa rosa, ¿no? Y bueno, hay ejemplos múltiples que se podrían traer como estos a esta charla. Y ya por ir concluyendo esa primera parte, me llama la atención, ¿no? Cuando planteamos también qué pasa dentro de esta agenda temática con la posición de las mujeres deportistas, las profesionales del deporte. Traigo una cita que me llamó la atención porque además figura ni más ni menos que en un diccionario de periodismo, ¿no? El de Tony Harka para la Universidad de Oxford, y dice lo siguiente: la cobertura que realizan los medios deportivos convencionales suele ser señalada como sexista por prestar mucha mayor atención a los deportistas masculinos que a las féminas, y porque el tratamiento informativo que reciben las mujeres, tanto las deportistas como las esposas, novias o compañeras de deportistas famosos, a veces tiene que ver más con la apariencia física que con sus proezas. O sea, llegar a este grado, ¿no?, de afirmación en un diccionario sobre periodismo me parecía bastante llamativo, ¿no? Y si se afirma esto es por algo. Ya por concluir, antes de dar paso a mi compañero, ¿en qué medida esta realidad puede estar circunscrita a un territorio o es global? Yo afirmaría que es global. Y en este respecto de la cobertura del deporte femenino, pues hay estudios múltiples, hay porcentajes muy bajos que oscilan en la horquilla del 5 o 10% en el mejor de los casos en cuanto al porcentaje de aparición y tratamiento informativo de esas mujeres deportistas, por parte además de unas mujeres periodistas que apenas cubren esta especialidad, ¿no? Y hay este dato que extraigo del informe de la Women's Media Center, que es un informe anual, donde se pone de manifiesto, y arriba de todo el gráfico aparece como que la sección de deportes es la sección más masculina, con diferencia de todas las de los medios generalistas. Y hasta aquí dejo de compartir de momento para dar paso a mi compañero Nahuel, que va a continuar con la reflexión sobre la perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tan interesante explicación y por darme el paso para poder explicar. En esta misma línea que decía José Luis, voy a seguir esta idea de las mujeres periodistas, ¿no? Del trabajo de las mujeres, específicamente en el caso de la prensa deportiva española. Lo que voy a hacer es un pequeño resumen de una parte de mi tesis doctoral, de una de las técnicas que estuve utilizando y brindar los resultados generales para introducir un poco, ¿no?, este tema del trabajo de la mujer periodista en la prensa deportiva española. Primero que nada, podemos decir que el periodismo deportivo en los últimos años ha conseguido un alcance social significativo, se ha convertido en una de las tipologías informativas, como dice José Luis, más importantes dentro del periodismo, pero aún es un campo que está dominado por hombres, ¿no? Y de acuerdo con el monitoreo global de medios, hay una pobre presencia de mujeres periodistas trabajando en la prensa deportiva española en particular, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de este pequeño trabajo es poder identificar y analizar la evolución de las tareas que las mujeres periodistas realizaron en la prensa deportiva española entre 2010 y entre 2018. Para introducir brevemente un poco de teoría, un poco de marco teórico, podemos decir que de acuerdo a Eberbach, por ejemplo, el deporte es un espacio diseñado para los hombres y que en consecuencia esta relación entre periodismo deportivo y deportes hace que, como los hombres poseen los deportes, poseen el periodismo deportivo, ¿no? Como está esa idea de posesión de deporte, también se vincula directamente con el caso del periodismo deportivo. En las redacciones, no solo en España, sino a nivel general y a nivel internacional, hay una falta de diversidad, y las mujeres son outsiders en relación a su sexo y a su género, ¿no? Son insiders en términos de adherencia a los valores y a las normas periodísticas, pero son outsiders en relación con su sexo o con su género.
Para poder hacer esta investigación, lo que hice fue utilizar un análisis de contenido cuantitativo, en el que estudié la segunda semana de junio de 2010, 2014 y 2018, de los dos periódicos más antiguos deportivos de España, ¿no? Que se publican hoy en día, uno en Madrid y otro en Barcelona, Mundo Deportivo y Marca. ¿Por qué estos años? Porque son años en los que se desarrollaron mundiales de fútbol masculino, entonces podía haber mucha cantidad de información para analizar, ¿no? Muchas piezas periodísticas. ¿Por qué esas semanas? Porque esas semanas son justamente en las que empieza el Mundial. Entonces parecía interesante analizar cuando comenzaba el Mundial cuál era el trabajo de las mujeres allí, ¿no? Dentro de los periódicos. Se analizó solamente los artículos firmados porque era la única manera de identificar quién lo había escrito, ¿no? Artículos que en realidad que tengan elemento de autoría, o por la firma o por la primera persona al redactar, ¿no? Que me permitan identificar quién lo habría escrito. De esos, el 51,8% del total de artículos estaba firmado o se pudo identificar quién lo escribió, y el 48,2% no. ¿Qué se analizó dentro de las variables? Bueno, la fecha, el autor, el número de autores, es decir, si se firma acompañado o solo, la disciplina deportiva, la competencia, ser una competencia practicada por mujeres o por hombres, los géneros periodísticos y la portada, entre otras variables. Primero, podemos ver aquí en esta pequeña tabla que hubo una involución en términos de mujeres firmando informaciones, creando, participando en la elaboración de informaciones de 2010 a 2018. Hay un 10,3% del total en 2010, un 11,4%, vemos que sube un poco en 2014, pero en 2018 vuelve a bajar, ¿no? Por lo que entre 2010 y 2018 firman menos mujeres en 2018 que las que firmaron en 2010. Para ver un poquito más el tema de cómo firman, si firman acompañados o no, mujeres y hombres, podemos ver que los hombres, un segundo, ahí está, los hombres firman en su mayoría solos, tanto en 2010, en 2014 como en 2018, la mayoría de artículos son firmados solo por un hombre. Y si vemos, por ejemplo, el caso de la mujer firma menos artículos sola en 2018 que lo hace en 2010, ¿no? Aumenta un poco el porcentaje de las mujeres, perdón, disminuye el porcentaje de las mujeres firmando solas entre 2010 y 2018. Aquí lo vemos un poquito más de cerca, ¿no? Como en 2010 firmaron 111, que en ese momento representaba un 9,1%, y como en 2018 firman un 8,8%. A lo que iba es que no solo las mujeres perdieron peso en la firma, más allá de si firman solas o acompañadas, perdieron más peso en 2018 que en 2010, sino que además perdieron peso firmando solas. Respecto a las competiciones deportivas, podemos ver que tanto periodistas hombres como periodistas de mujeres, por supuesto que trabajan en su mayoría con competencias practicadas por hombres, ¿no? Porque son las que la mayoría cubre el diario. Lo que sí podemos ver es que hay un aumento de la mujer con el tiempo, aquí debajo, que trabaja más con noticias mixtas, es decir, de competencias que eran competencias que participaban al mismo tiempo hombres y mujeres. Representa más un porcentaje en 2018, vemos el 18,4%, y un 7,1% en 2010. En el caso de los hombres no sucede lo mismo, sino que, periodistas, sí, perdón, en el caso de los hombres podemos ver que sube, pero es menor el porcentaje, ¿no? Participan con un 10% solamente en 2018 y las mujeres un 18,4%. Es decir, que las mujeres tienen más participación que los hombres, porcentualmente, en deportes o en competencias que son practicadas tanto por hombres como por mujeres. Ahora bien, dentro de estas noticias, de estas informaciones, la mayoría, como decía José Luis, por esta futbolización de la información, son sobre fútbol. Es cierto que en este caso estamos analizando una época de Mundial de Fútbol, pero pese a eso es abrumadora la cantidad de noticias sobre fútbol, ¿no? Incluso aumentan con el tiempo. En 2018 el 90%, un poco más del 90% de todas las noticias analizadas son sobre fútbol, mientras que el 9,9% son sobre otros deportes. Ahora bien, de este total de artículos sobre fútbol, ¿en cuántos participan las mujeres y en cuántos los hombres? Bueno, vemos que los hombres tienen el 83, el 86,9 y el 90% en 2018, mientras que las mujeres van bajando un poco el porcentaje, ¿no? En esta construcción de noticias sobre fútbol. Por último, para ir
un poco más rápido y no pasarme del tiempo, géneros periodísticos, informativos, interpretativos y artículos de opinión. Vemos que las mujeres trabajan, esta es una tabla exclusivamente sobre las mujeres, principalmente con interpretativos y a veces con informativos, ¿no? Se reparten entre esos dos. Los artículos de opinión ocupan un espacio mucho más reducido dentro de sus producciones. Es cierto que hubo un avance, pero sin embargo sigue siendo muy inferior en comparación a los informativos y a los interpretativos. La portada, un elemento clave dentro de la prensa. De todas las noticias que están publicadas en la portada, podemos ver que las mujeres tienen incidencia en 2010 en un 12,7% y en 2018 en un 4,9%. De todas las noticias que aparecieron en portada, por ejemplo, solo en 4 participaron mujeres. Como un pequeño resumen sobre esta parte, bueno, es que hay una pobre presencia de mujeres trabajando en la prensa deportiva española, al menos creando o participando o firmando informaciones, mejor dicho. Hay una involución no solo en la cantidad, sino en los roles que fueron desarrollando. La portada es un elemento que está reservada para los hombres, para los periodistas hombres, y que pareciera ser que los dueños de los medios de comunicación o quien se encarga de designar quién cubre qué, dejan a las mujeres relegadas de la opinión, ¿no? Pareciera que tienen que los medios creen que tienen la capacidad para informar, pero no para opinar, ¿no? Eso es lo que me hace pensar o para analizar. Y lo dejo a José Luis poder continuar con su parte. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Muy interesante esa tesis que está en curso. Continúo con la reflexión, hilando con estas reflexiones del compañero y retomando un poco lo que hemos dicho antes, en qué medida la construcción de la agenda temática en deportes incorpora o se sostiene a partir de elementos de noticiabilidad. Es verdad que en muchos casos, y esos son también signos de los nuevos tiempos, la información deportiva suele quedar supeditada al entretenimiento. Eso en teoría no debería ser nada negativo, pero es verdad que esa aproximación tan clara hacia el entretenimiento hace que entren, ¿no? O se dé cabida a esos elementos que provienen del mundo de las celebridades y bueno, del show, que no siempre se corresponden con lo que sería periodístico. Ello está, en cierto modo, relacionado con la adopción clásica de técnicas sensacionalistas y de ese excesivo sesgo temático que indicaba anteriormente hacia no solamente un reducido número de disciplinas o una sola disciplina, como sería el fútbol, sino dentro de ella incluso a un muy reducido número de protagonistas, ¿no? Casi siempre en gran porcentaje hombres, protagonistas masculinos. Al final, todo esto conduce a una progresiva trivialización de ciertos contenidos y a una consecuente pérdida de la calidad. Cuando el periodismo se desprovee de contenidos noticiables y se aproxima a lo no periodístico e incluso a aquello que es morboso o anecdótico, evidentemente es justo lo contrario de lo que sería calificable como periodismo de calidad. Recupero también una cita muy interesante de este autor, Simon McInnes, profesor de la Universidad de Brighton, cuyo último libro habla de la disrupción que está sufriendo el periodismo deportivo en la actualidad por la llegada de nuevos actores, de nuevas plataformas, de nuevos roles y relaciones con las fuentes y con los aficionados en todo tipo de plataformas. Señala que los periodistas deportivos operan en la actualidad en un entorno de audiencia de intenso tribalismo que impide a veces construir una visión completa de lo que sucede. Esto tiene una clara incidencia luego en la agenda temática, en los temas de los que se habla, de los que se informa, cuando al final el periodista y los medios deportivos en su conjunto están imbuidos en un ambiente de, bueno, siempre de relación con un círculo repetitivo de siempre las mismas fuentes y por tanto al no salir de ese círculo pues se crea esa especie de tribalismo a la que se refiere también el profesor McInnes. Él señala también que le gustaría pensar que los periodistas deportivos son básicamente periodistas de noticias que se especializan en deporte, es decir, recalcando la necesidad o la vuelta a los orígenes del periodismo al reivindicar la importancia de las noticias en deportes o al menos de los contenidos que sean noticiables. Hace falta, señala McInnes, una mayor preocupación por buscar noticias para que la práctica del periodismo deportivo sea menos predecible y rutinaria. De nuevo, volviendo a lo que comentaba anteriormente sobre la construcción de la agenda temática en deportes. Planteamos una discusión a raíz de todo esto, un quizá necesario replanteamiento de la agenda para
lograr una mayor diferenciación en tiempos como el actual, donde los periodistas deportivos, los medios deportivos han de emplearse a fondo para defender su estatus profesional frente a otro tipo de actores emergentes que además ocupan un lugar destacado en el espacio digital, pues ¿en qué medida, no? Partiendo de esta confección replanteada de la agenda temática se puede hacer un mejor periodismo deportivo. Bueno, planteo una serie de ideas que luego podemos debatir, más profundidad en las coberturas, con temas propios, la originalidad, menos información recibida y más información buscada, menos periodismo declarativo, más historias, algo que se hizo durante el confinamiento pero que de pronto se abandonó, ensanchar la agenda temática a otros protagonistas, haciendo valer lo que son campos de interés general, es decir, todo lo que rodea al deporte también, yendo un poquito más allá de los estadios y las canchas de juego, cultivar los nichos y atender colectivos desatendidos antes de que lo hagan otros, incluso coberturas amateurs, ya estamos viendo de muchos deportes que no salen en los medios y buscan otro tipo de plataformas para ser escuchados, hacer de la tecnología siempre la mejor aliada para ofrecer novedades y ampliar la mirada, es decir, estar haciendo contenidos en nuevas plataformas y a partir también de nuevos formatos. Algunas ideas, ¿no? Esta idea tradicional del stricto sports que prevaleció durante algún tiempo en Estados Unidos sobre todo, bueno, ¿en qué medida, no? Pues el periodismo deportivo tiene que ir más allá, evidentemente, de la pura competición, porque hay aspectos que rodean a las competiciones que no solamente están relacionados con ellas, sino que además ayudan a comprenderlas y a explicar claves de lo que sucede, ¿no? Pues la gobernanza en el deporte, salud mental de los deportistas y otro tipo de aspectos socioculturales y económicos tan relevantes de los que el periodismo deportivo no puede rehuir. Hay una importante vertiente también hacia la innovación narrativa y temática, es decir, hay medios deportivos, como el caso del L'Equipe, a través de su división de innovación, el L'Equipe Explore, que está buscando esa diferenciación a partir de la innovación narrativa y de la aplicación tecnológica a sus historias para llegar precisamente a nuevas audiencias y crecer en lo que es ahora mismo el L'Equipe, un modelo de pago, crecer en suscripciones. Replanteamiento también es necesario, ¿no? En el flujo informativo actual, replantear cuáles son las relaciones que los medios, los periodistas han de tener con los fans, con los usuarios que ya son proactivos, son prosumidores y están ahí, incluso ocupando un lugar destacado en algunos casos dentro de las plataformas digitales. Por tanto, lo cercano, lo afectivo, que es la sustancia del periodismo deportivo, se mueve entre pasiones, porque sea un gancho real para reconducir el periodismo hacia esa línea informativa, a veces un poco olvidada. Una oportunidad, evidentemente, para cambiar rutinas y para innovar siempre, ¿no? Revalorizar lo local como oportunidad, como se está viendo en gran parte de ese periodismo local estadounidense tan depauperado por cierres de cabeceras, pero que se están asociando para lograr pues, esa suma de contenidos que sean valorables por parte del suscriptor. Gestión de comunidades de interés, un concepto muy interesante, las comunidades de interés a partir de un nicho, esa capacidad que puedan tener los periodistas y los medios especializados, nuevos o tradicionales, para gestionar esas comunidades de interés y darles pues, esos contenidos que están esperando que se les dé. Buscar posibilidades que giran en torno a la temática del deporte, como decía antes, qué decir del periodismo deportivo de negocios, aprovechar el volumen de negocio que rodea a las competiciones para precisamente cubrirlo, ahondar en ello, como están haciendo medios del calibre del Financial Times o de la agencia EFE, con estas minimarcas creadas a través de sendas newsletters. Las coberturas que se han hecho también en acontecimientos recientes, como ha hecho The Athletic, el gran medio deportivo digital de la actualidad, que ha sido capaz además de hacer una cobertura paralela de un gran evento, no solamente minutos y resultados, sino hacer cobertura de historias de esos trabajadores, de esos inmigrantes que contribuyeron a la construcción de los estadios en Qatar y que luego fueron de pronto olvidados por las mismísimas autoridades del país sede de la competición. Y, por supuesto, por último, aprovechar las nuevas lecturas de la actualidad que pueden ofrecer un correcto y acertado manejo o inteligente manejo de las narrativas y de los formatos, como es el caso del periodismo de datos, y así se está haciendo en un número cada vez mayor de medios deportivos en el mundo. Y con eso concluyo para dar paso, dejar unos minutos también, por supuesto, para que haya un diálogo con las personas asistentes. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Rojas Torrijos, profesor Faedo. Realmente es un placer poder escucharos. Tengo ya algunos comentarios de nuestra audiencia. La primera pregunta es para el profesor Rojas Torrijos. Está en el chat general y nos dice: ¿cómo vinculas la adopción de una lógica fabril
de los medios, publicar en serie, sea lo que sea, con la realidad del periodismo deportivo que describes. El mute, José. Ahora. Vale, perfecto. Sí, bueno, el producir, entiendo lo de la expresión, ¿no?, de la lógica fabril, por esa mecánica, ¿no?, esa inercia a la que antes me refería, adquirida, donde se da como premisa, ¿no?, o se da por sabido que la gente lo que quiere es más de lo mismo y por tanto pues hay que satisfacer esa necesidad. Cuando yo creo que falta una cuestión que me parece clave. O sea, las empresas periodísticas, no solamente de deporte, las del periodistas que en general deberían cada cierto tiempo revisar esas premisas, porque más en los tiempos actuales, donde se puede decir que esto es lo que vende, pero no se revisa a cabo del tiempo, pues podemos estar cometiendo un error. Tampoco hay decisiones arriesgadas, es decir, lo más cómodo también puede ser seguir, ¿no?, en esa rutina de seguir informando en ese porcentaje tan desequilibrado de un solo deporte y el resto, porque, bueno, quizás sea más cómodo, ¿no?, más como un valor seguro y así lo sienten quizás desde la perspectiva del negocio pues sus responsables, pero periodísticamente empobrece desde luego lo que podría ser una cobertura mucho más diversa, más amplia, a partir de parámetros más noticiosos, ¿no? Y creo que esa incorporación a lo digital de esos contenidos no estaría reñido con lo otro. Es decir, ¿hasta qué punto el fútbol va a dejar de ser prioritario? No, me planteo que el fútbol debe seguir siendo hegemónico, pero dando entrada a otros contenidos que van quedando un poco en el anonimato o en el tercer plano informativo. Creo que eso sería lo justo, porque además lo digital es infinito, por tanto habría espacio para todo. Gracias. Una pregunta ahora para Nahuel. Nos dicen, ¿has considerado incluir en el estudio los años de Mundial de Mujeres para analizar posibles probables invasiones de periodistas varones en espacios supuestamente más proclives a las mujeres? Primero que nada, gracias por el espacio, que no había tenido la oportunidad de decirlo antes. Fue realmente un placer compartirlo con José Luis y también con Xavier. Respecto a la pregunta de Fernando, la realidad es que sí, cuando estábamos diseñando justamente las técnicas de investigación para la tesis doctoral, se planteó comparar una época como el Mundial de Fútbol Masculino con otra época, y estaba en duda hacerlo con una época en la que haya una competición practicada con mujeres, como tú dices, de un mundial, por ejemplo, de fútbol femenino, o una época en la que haya poca actividad deportiva. Finalmente se optó por hacerlo con una época de poca actividad deportiva. Además de analizar las semanas que mencioné, también analizo las semanas de febrero, la segunda semana de febrero de esos mismos años. ¿Para qué? Para justamente comparar lo que tú dices, no en una época de competencia de mujeres o una competencia muy importante de mujeres, sino para compararlo con una época en la que hay poca actividad deportiva. En líneas generales, para no irme tan largo con la respuesta, la situación es similar tanto en época de mundial como en época de no mundial. No hubo grandes diferencias, la mujer participa más o menos en el mismo porcentaje tanto en la época de mundial de 2010 como en 2014 y 2018. La época de no mundial, de poca actividad deportiva como en febrero, y de mundial. Pero sí fue algo que se tuvo en cuenta, pero que finalmente se descartó para ir por esta otra opción que comento. De hecho, hay otra pregunta para ti, Nahuel, que dice, ¿se puede trasladar al campo de la televisión el caso de las mujeres que no opinan? Sí, definitivamente. Incluso no está estudiado, ¿no?, científicamente por mí, pero lo que digo es, a rasgos generales, doy mi caso, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Es muy probable ver a mujeres informando, a mujeres paradas enfrente de una cámara, dando una noticia, informando sobre cualquier tema, pero es muy difícil ver una mujer sentada en una mesa redonda analizando, ¿no? Se da esta situación como que la mujer está relegada de la opinión, sí, pareciera ser que los medios la habilitan para informar, pero es mucho más difícil encontrar una mujer sentada en una mesa redonda analizando, y si la hay, es alrededor de 7, 8, 6, 5 hombres, ¿no? Es difícil encontrar mujeres analizando dentro de la televisión, al menos en el caso argentino, te podría decir. También tenemos con nosotros a Jim O'Brien, que es fundador de la red de investigadores de Spring, que es de hecho la red que nos ayuda a la organización de este ciclo de webinars. Es una coproducción entre el Departamento de Comunicación y la red Spring. Lo tenemos en modo panelista.
Jim, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sí, The buenas floor is tardes. yours. Ok, buenas tardes, Naúl y José Luis. Me parece que es dos papeles muy interesantes, muy claro. Y tengo dos preguntas a ambos y además un punto de referencia sobre un libro. Mis dos preguntas. En Inglaterra hay un aspecto de estudios comparativos entre España, Sudamérica e Inglaterra, porque observo las mismas tendencias en dos factores especiales. Dos, al menos dos, porque tres. El calendario deportivo en Inglaterra. En el pasado, mucho más importante la tradición. El cricket en el verano, el rugby, el tenis en el verano, polideportivo, y el fútbol, invierno y rugby. Ahora, esta tendencia, no hay un espacio. No hay un espacio. El fútbol dominante, todo, ¿sí? Más es menos, ¿ok? Más es menos. Y además, hay una pregunta de clase social. Clase social. Hay una tensión entre comentario y análisis, ¿sí? Y también la prensa más seria, como Guardian, Times, Telegraph, tradicional, más y más fútbol y menos sobre los otros deportes y más fotos con todo. Es la misma tendencia en España y Sudamérica. Segunda pregunta. Xavi toca el mismo tema un poquito. Hay algo diferente, es un poco un aspecto negativo, un poquito, porque sobre las mujeres hay más posibilidades. La radio, no solo la televisión, porque en Inglaterra, noticio, observo la misma tendencia, ¿sí? Y las dos preguntas. Tres, el tribalismo, José Luis. ¿Sabes el libro de Desmond Morris, The Soccer Tribe? The Soccer Tribe. Es un clásico desde los años 80. Hay una nueva edición hace 5 o 6 años y hablo, Desmond Morris, antropología, hablo de este aspecto del fútbol en particular. El paganismo, los símbolos religiosos y la prensa es para reforzar todo el mundo de masculinidad, ¿sí? Pero hay este tipo de análisis sobre fútbol antropológico en España, Sudamérica también. Es todo. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias. No, pues sí, no, perfectamente, se entiende perfectamente. Es muy interesante la comparativa a la que te refieres, porque es verdad que, aunque haya muchas diferencias culturales, y en algunos casos se puede. Yo soy un enamorado de la prensa deportiva británica, y eso que no hay diarios deportivos, pero las secciones de deporte son realmente de referencia, son toda la prensa de calidad, ¿no? Incluso cuando hay competiciones de alto nivel no futbolísticas, se nota que hay esa cultura deportiva, permea en la redacción, se nota, ¿no? Juegos Olímpicos, yo estuve en Londres 2012 y vi aquello y una cobertura excelente, ¿no? Que se hizo en esos periódicos. Pero es verdad que el fútbol lo llena casi todo, ¿no? Y creo que también la dinámica en la que estamos, por un lado, de opinar continuamente, hay mucho espacio de opinión. Yo creo que las redes sociales también han hecho que esto pues llene el espacio diario, aunque no haya noticias, se opina sobre eso, o sobre rumores, o sobre posibilidades, y bueno, todo lo que se va comentando da pie a una nueva opinión, a un nuevo comentario, y así infinitamente, ¿no? Creo que eso por un lado. Luego, que el fútbol es un valor seguro, y también los medios de comunicación, en el contexto actual, y en parte respondo también a lo que decía antes, es ante la duda, la incertidumbre, la inseguridad que puedan tener muchos medios en un momento como el actual, donde hay menos publicidad, donde los modelos de suscripción, los modelos de negocio, pues no están tan claros cómo se va a financiar el periodismo deportivo acude a lo que entiende que es un valor seguro, que es el fútbol.
que es lo que atrae a la masa, a esa comunidad mayor de interés, y por tanto creo que esa es la tendencia explicada en términos más de negocio que puramente periodísticos, diría yo. Pero bueno, ahí también Sí. Nahuel puede responderte a la segunda pregunta que ha formulado Sí. sobre... Perfecto, gracias José Luis. Sí, coincido también con lo que dice de que es cierto lo de los diarios deportivos, pero hay secciones deportivas dentro de los periódicos como The Guardian, que son secciones fantásticas, digo, dentro del periodismo inglés, por ejemplo, el periodismo británico. Respecto al caso de las mujeres en la radio, en el caso de Sudamérica, principalmente en Argentina, las mujeres están en televisión más que en radio, principalmente, Jim, por el tema del cumplimiento, ¿no?, de estos estereotipos hegemónicos de mujer. Entonces vende que la mujer esté en la televisión, por eso es más probable encontrar en el caso de Argentina, en la televisión, mucho más que en la radio y que en los periódicos. Es mucho más común, ¿no?, que leer a una mujer tanto en un portal online como empresa escrita. Y relativo a que decías lo de los diarios deportivos, es cierto que sería muy interesante hacer una comparativa también hoy actual, ¿no?, entre España, entre Sudamérica o Argentina, Gran Bretaña o el Reino Unido. Acá en España pasa que el periódico deportivo tiene un papel preponderante que no estoy 100% seguro, pero sí, no sé si pasa en muchos lugares del mundo, ¿no? Marca se lee más, desde el año 2000 se lee mucho más que lo que se lee un diario generalista como El País, ¿no? El periódico deportivo tiene una presencia tan importante para la población española que sería interesante comparar, que no pasa en Argentina, por ejemplo, que hay un periódico que se llama Olé, que es el periódico de referencia deportivo, pero que no supera en lectores ni por asomo los periódicos generalistas como Clarín, La Nación, Página 12, Tiempo Argentino o demás que están en Argentina, ¿no? Caso contrario que pasa en España, y sería, por ejemplo, interesante entender por qué pasa eso en España y por qué no pasa en Argentina o al revés, pero es muy interesante para analizar. Muy bien, interesante. Muchas gracias, es muy interesante porque me parece que es interesante comparar la prensa. Es difícil porque lo cual todo es político, pero a mi opinión, mi punto de perspectiva es la prensa deportiva no especialista en Inglaterra y menos político que España, pero todavía la clase social es más importante, ¿sí? Hay los dos en España, pienso que, pero la clase social es muy importante todavía. Por ejemplo, la evidencia, Telegraph es conservador, ¿sí? Muy bien sobre los deportes, porque en cambio la mayoría de su audiencia, la hinchada de cricket, son medio y alta clase, ¿sí? No por los obreros, ¿sí? No hay la capacidad para unir la hinchada, ¿sí? Como eso, ¿sí? Sí, es muy interesante. Bien. Yo recuerdo un estudio, Jim, un estudio de no hace mucho tiempo que señalaba, se publicó ahí en Cataluña, en la revista Sarsa, que decía que quizá una de las razones que explican el auge de la prensa deportiva en el sur de Europa es porque aquí no existe esa prensa tabloide Sí. que existe en países como Alemania, Reino Unido, incluso Países Bajos, donde ocupa ese nicho de clase social a la que se dirige, ¿no? En su mayor parte, no en su totalidad. Habría que hacer un estudio antropológico, como tú dices, para delimitar eso, pero que era un poco el espacio que ocupa, ¿no? Sí. Yo tendría una reflexión final, no sé si hay más preguntas por parte de la audiencia, una reflexión también, José Luis, porque de hecho me encanta el libro que has publicado. Voy a hacerte la promoción del libro casi yo, a efectos Gracias. también sí, no, a efectos de poder plantear un poco estas nuevas tendencias en el mundo del periodismo deportivo, que además estoy muy de acuerdo contigo cuando dices en el prólogo del libro que seguramente el periodismo deportivo es un buen radar, de hecho, para poder ver dinámicas generales de la industria periodística en general, ¿no? A lo mejor también porque el deporte es un tipo de producto que se consume por emoción y por lo tanto esa emoción también permite que el engagement sea mucho más fuerte
por parte de la audiencia y haya más necesidad de consumo de información que de otro tipo de temáticas, ¿no? Pero en todo caso, sí que entre las múltiples tendencias que expones en el libro, hablas, por ejemplo, de el podcasting, de la inteligencia artificial, de nuevos formatos de vídeo, de la utilización de los datos como herramienta para generar nuevas infografías. Me gustaría que reflexiones un poco, sobre todo porque está mucho en boca de todo el mundo, sobre la inteligencia artificial aplicada al periodismo deportivo, ¿no? A ver qué nos depara ya y qué nos puede deparar en el futuro. Y me reafirmo que realmente tu libro, Radar, es una lectura obligada casi para todos los estudiantes de periodismo. Muchísimas gracias por tus palabras. La inteligencia artificial, que parece que de pronto es algo nuevo, ya viene trabajándose en los medios de comunicación desde hace años. Ahí se menciona en ese libro porque, de hecho, en deportes y también en la información sobre bolsa, fueron los primeros campos de acción de la aplicación de la tecnología de la inteligencia artificial en la generación de textos automáticos. Es decir, los medios vieron ahí la posibilidad de generar un mayor volumen en poco tiempo, es decir, de forma rentable, para cubrir temáticas que sin esa tecnología habría sido imposible llegar, ¿no? Habría sido imposible llegar a esos campos, a esos territorios, a esas coberturas, ¿no? Por ese lado, yo creo que las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, siempre y cuando se haga a partir de un uso ético y responsable, por supuesto, están en ayudar al periodismo a alcanzar precisamente a esos lugares a los que de otra forma sería imposible, ¿no? Yo pienso en la información hiperlocal, pienso en ese deporte amateur, por ejemplo, el mundo deportivo, que pues prácticamente no hay tentáculo posible de ningún medio para llegar ahí, salvo que sean colaboradores que viven en esos sitios, ¿no? Creo que ahí se puede hacer un buen uso y un uso inteligente de esa tecnología, pero es verdad que abre un melón muy amplio que también genera miedos y reticencias lógicas también, porque un uso negativo, un uso propagandístico, desinformativo de esta tecnología, pues puede hacer justo lo contrario y dañar muchísimo pues, el ecosistema informativo que conocemos en la actualidad. Por tanto, depende mucho del uso que le dé las personas. Yo prefiero hablar más que de periodismo automático, de periodismo semiautomático, es decir, periodismo inteligente pero con intervención humana. Porque al final, en la creación de la máquina, del bot, del software, está la persona. En el durante, es decir, en la revisión de lo que esa máquina va haciendo, ese software va produciendo, generando, está la intervención humana. Y sobre todo al final, antes de la publicación, que haya una nueva intervención humana para tamizar, editar o corregir lo que haga falta, porque muchas veces estamos viendo con el ChatGPT que nada es perfecto, no todo es perfecto, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí sí hace falta y seguirá haciendo falta la intervención humana. Es un poco aquello de que con la tecnología no se destruyen puestos de trabajo, sino que se crean nuevos puestos de trabajo y que se crean nuevas necesidades, ¿no? Pero en todo caso, seguramente es algo que tenemos que asumir que la profesión tendrá que convivir con ello, que puede automatizar seguramente el proceso de producción periodística en las redacciones y que tendríamos que pensar cómo se puede utilizar para mejorar la calidad de la información. Sí, yo creo que sí. Bueno, Associated Press lo demostró. Associated Press fue el primer gran medio, la agencia estadounidense de noticias, el primer gran medio de referencia internacional que aplicó la automatización a su cobertura deportiva y pudo cubrir desde un punto determinado del territorio estadounidense a todas las competiciones universitarias que se están produciendo en todo que es casi un continente, Estados Unidos. Y en poco tiempo produjeron una innumerable cantidad de teletipos que eran muy básicos, resultados, ficha del partido, en 3 parrafitos se resumía lo acontecido, pero era suficiente para dar esa información que demandaba la gente. De otra forma no habría sido posible. Y recuerdo que en España Confidencial ideó también un bot propio, Anafoot, que le permitió cubrir todos los fines de semana los partidos de segunda B, es decir, la tercera división del fútbol español que casi nadie cubre, solamente la prensa local. Y se hizo desde un medio nacional, dando 5 o 6 párrafos de todas las crónicas de todos los partidos de los 4 grupos de esa categoría. Me parece un esfuerzo valioso y que merece la pena, sin duda. Mejorable, pues, posiblemente, pero el esfuerzo y la posibilidad que te da esto antes era imposible, era inexistente. Bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguien más de la audiencia que querría hacer alguna apreciación.
si no lo dejamos aquí. Muchas gracias, José Luis, Nahuel, por vuestra presentación, muy interesante. Nos ayuda al departamento y a la red de investigadores Spring a poder generar un corpus de contenidos y un corpus ongoing de actividades que nos permita visualizar también que el periodismo deportivo, la comunicación y el deporte son algo que interesa a la comunidad científica en comunicación y que realmente pueden aportar muchos elementos y pueden aportar mucha calidad en la investigación que se hace a nivel de comunicación y deporte. Por lo tanto, muchas gracias. Gracias por parte de la facultad, de la red Spring, Gracias. que es la patrocinadora también del evento, por vuestra asistencia y hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos. Hasta Muchas mañana. gracias por todo. Xavi. Hasta la próxima. Hasta mañana, Jim. Vaya bien, chao, Bye, chao. Iván. Adiós, adiós. Bye. Gracias. Gracias.